Tenemos que hablar un poco de este tema del Frente para la Victoria, de las elecciones, de los candidatos, de los precandidatos. Y una persona que puede hacer este análisis con nosotros es Félix Pazzi. Él es líder del movimiento Tercer Sistema, a quien le damos las buenas tardes. Félix, gracias por atender el llamado de Herbol. José Luis, buenas tardes. José, gracias a ti y también saludar a través de este medio, a través de este programa Tarde en Directo. La verdad, siempre es interesante analizar la coyuntura que es tan dinámica. Sí. Semana a día que pasa, hay novedades, así va a ser hasta que se consoliden los candidatos. Usted estuvo conversando, nos decía hace un tiempo atrás, hace unas semanas, con Evo Morales y porque estaban conversando para ver si él podía usar la sigla del movimiento Tercer Sistema, ¿verdad? Ahora ya Evo Morales consiguió el Frente para la Victoria. ¿Qué tenía que suceder para que esto ocurra? Porque no solo, yo creo, no solo es que sea candidato a la presidencia Evo Morales, como dice en el documento que firmaron esta mañana, el único candidato tendrá que ser Evo Morales, es lo que dice el convenio, este acuerdo, ¿no? Exactamente, yo creo que hay ciertos elementos que hay que considerar. En primer lugar, cuando nosotros conversamos y nosotros, digamos, nos hemos acercado a sus organizaciones, era en función de que este proyecto, lo nacional, popular e indígena, prácticamente corría el riesgo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo debíamos prácticamente implementarla en caso que se gobernara? Entonces, estos son unos conceptos fundamentales que desde mi punto de vista que hay que discutirla. Entonces, en el momento que hemos hablado de eso, me he acercado, no, prácticamente para él no tenía mucha profundidad esta discusión, pero sí le interesaba cualquier partido que aceptara su candidatura como única condición. Entonces, en ese sentido, yo lo había propuesto que discutamos las cosas integralmente. Eso significaba integralmente, precisamente, discutir el proyecto y segundo, digamos, también las candidaturas. Ya he hecho notar claramente que hay una sentencia constitucional que inhabilita a Evo Morales. En ese sentido, ese tema también tenía que discutirse y eso implicaba incluso debatir otros nombres para la candidatura a las elecciones generales. Entonces él se cerró. Y ahora yo comprendo esta situación, que mantiene esa posición firme, pero hay que considerar algunos elementos al respecto, desde mi punto de vista. En primer lugar, hay un frente político, me parece es un paso muy importante para Evo Morales, que parece que eso no estaba logrando con ninguno de los partidos políticos, y ahora logró con Frente para la Victoria. Me parece bien. Ahí hay que saldar todavía dos elementos centrales que tendría que superarse para que realmente sea el Evo candidato. Uno de los elementos que tienen que superar es el milagro que se cambie la sentencia de inhabilitación de Evo Morales. Este es un elemento central para que digamos, el Evo se habilite como un candidato. Eso prácticamente es algo muy imposible. Quizás tendría que haber algún milagro de la lectura, digamos, del Tribunal Constitucional se fragmente y en esa lectura de análisis invaliden esta sentencia constitucional. Esta es una posibilidad, evidentemente todavía latente, pero de los 100% será un 10% que podría abrirse esa posibilidad. Entonces, ese elemento tendría que superar como Evo candidato. Ahora, el segundo elemento, que también seguramente eso es más cuestión técnica, con si lo van a superar, es la observación del Tribunal Supremo Electoral, en donde el partido no han cumplido los requisitos para ser reconocidos con toda legalidad la vigencia que se llama de su personalidad jurídica.
recientemente ha publicado que hay una observación por parte de los vocales electoral, Ajá. en tanto no han cumplido su estatuto orgánico. Esto es un tema que hay que superar, Don aunque Félix, también hay que decir bien claramente eso, van a tener que, tienen todavía plazo hasta 30 de marzo, tal como han modificado los plazos, no sé, por quinta o cuarta vez, ya no lo sé, pero eso todavía pueden salvar. Entonces, salvado esos temas, yo creo que ahí van a entrar en momento de habilitación o inhabilitación a la segunda etapa todavía a discutirse. ¿Y cuál es la segunda etapa? Precisamente, si en caso que inhabilitan a Evo Morales, obligatoriamente va a tener que poner a otro nombre. mm, Ahí tengo varias hipótesis. En primer lugar, no creo a que ver, ponga a Andrónico Rodríguez. Va a poner que el más próximo, creo que están ya prácticamente, incluso hablando, es a Leonardo Loza, porque es más leal a Evo Morales. Entonces, estos son escenarios. Pero detrás de Leonardo Loza, el encargado de estructurar todas las candidaturas, tanto a Senado y de diputaciones, sin duda va a ser Evo Morales. don Félix, claro, esto va por ese camino. Ahora, ¿este Frente para la Victoria tendrá todo en regla para terciar en las elecciones? Y otra cosa, cuando un frente se propone en las elecciones, tiene que tener un programa. Este programa me imagino que va a ser presentado y será un programa del Movimiento al Socialismo Sector Evo Morales. ¿Cómo se puede mirar estas cuestiones legales, esto que usted decía de la sigla del MAS, que tiene algunas cositas que todavía hay que fundamentar ante el Tribunal Supremo Electoral? No vaya a ser que se pierda definitivamente la sigla del MAS porque falta algo. Desde el gobierno tienen que ver cómo arreglar eso de la sigla del Movimiento al Socialismo. Es un poco complejo todo esto, ¿no? Eh, a ver, aquí hay cosa clara. Hay un frente político, por lo tanto puede habilitarse cualquier persona en función de ese partido. Y en ese caso, solamente ateniéndonos a la publicación que hizo el Tribunal Supremo Electoral, el informe de CIFDE dice claramente que no reconoce su Congreso. Está observado el partido. Eso tiene que superar el partido, Frente para la Victoria. Pero también hay que ser bien claro al respecto. Depende cómo será su estatuto. Todavía tiene un mes de plazo para corregir esa situación. Y en ese sentido, daremos la hipótesis de que van a corregir conforme a su estatuto. Van a subsanar las observaciones del Tribunal Supremo Electoral. En ese caso, se habilita el partido para terciar en las elecciones, en primer lugar, como partido estoy hablando, terciar. Y además, el Tribunal Supremo Electoral ha establecido ya un cronograma. El cronograma es el 18 de abril. En tanto, hasta 18 de abril, todos los partidos que quieren terciar en las elecciones tienen que tener saneado totalmente sus papeles o sus legalidades. En ese sentido, todavía el Frente para la Victoria tiene para subsanar las observaciones que ha publicado anterior semana el Tribunal Supremo Electoral. Esto es un tema, cuestión del partido. Si subsanan eso, evidentemente hay un partido que va a liderar, en este caso, Evo Morales. Es un elemento. En cuanto a un programa, aquí hay que considerar algunos elementos. Frente para la Victoria ya ha tenido trayectoria, no es un partido de proyecto político, es una sigla. Sí. Y es una personalidad jurídica, pero no es que ha construido una visión de país. Debe estar en sus principios, evidentemente, pero no hay
una visión clara, con un liderazgo claro como partido. Por lo tanto, el programa de gobierno que van a presentar, sin duda, va a estar basada fundamentalmente a través de Evo Morales, ¿no? Eso es la situación. Entonces, es posible subsanar estas situaciones que participe en las elecciones. Ahora, ¿a quién ponen como candidato? Eso seguramente vamos a ver todavía después de la inscripción. Y no solamente ni siquiera después de la admisión de los documentos, sino cuando los conjuntos, los vocales, en su plazo correspondiente, ya van a revisar habilitado, inhabilitado. En el momento que van a inhabilitar, en ese caso van a poner ya otro candidato. Se habilitan, evidentemente va a correr Evo Morales a la cabeza, pero para eso, nuevamente repito, va a tener que superar esta sentencia constitucional, que Bien, prácticamente es bastante complicado. sí. Esa sentencia constitucional también es la que ha obstaculizado, creo, a muchos partidos que el Evo Morales, sus organizaciones, se han acercado. Ahora, don Félix, acá no sé si usted tiene el dato, pero supongamos que el candidato a la presidencia sea Evo Morales por el Frente para la Victoria y nombren como vicepresidente la candidatura del vicepresidente, no sé, a una persona. Puede ser Andrónico Rodríguez, usted dice que es muy poco probable, puede ser Leonardo Loza. ¿Qué pasaría en el caso de que le rechacen la candidatura a Evo Morales? ¿Asume la candidatura a la presidencia, supongamos, la persona que esté como vicepresidente o vicepresidenta, o tienen que buscar a otro candidato, a otra persona para ocupar ese lugar? Seguramente van a analizar, pero aquí hay un elemento central. Yo tengo la hipótesis que va a ser Leonardo Loza. No puede ser candidato a la vicepresidencia o quizás inclusive salga de otra nominación, que eso es posible también en el momento de inscripción de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral. No siempre tiene que ser el candidato a la vicepresidencia, sino que no puede mantenerse la candidatura a la vicepresidencia. En caso de ser inhabilitado el candidato a la presidencia, pueden reponer, ¿no? Hay también plazos para reponer esa la candidatura. Entonces, eso todavía va a ser un tema que van a discutir interiormente, pero ya debe tener ya más o menos la estrategia planificada Evo Morales para esta situación, porque él sabe muy bien que va a pasar su inhabilitación. Es un tema central. Pero tengo la hipótesis que Andrónico no va a ir por esa línea. Se va a ir, ya es su asunto, pero no creo, porque ya las diferencias en estos últimos semanas creo que han sido ya muy notorios y muy complicados ya prácticamente de solucionar, porque la población creo que está muy de acuerdo en general para que Andrónico Rodríguez candidate a la vicepresidencia. Esto es un elemento que seguramente va a estar en fuerte análisis y fuerte discusión a nivel país. Ahora, lo que va a pasar después de eso. Aquí al parecer que ya hay ya ciertos elementos ya bastante ciertas. Una, sin caso que subsane y no tenga observación el Frente para la Victoria, ese habilita como partido, en este caso ante el tribunal, prácticamente ya estaríamos hablando de una candidatura, independientemente sea Evo o independientemente sea otra, pero ya va a haber otro frente. El sector Arce, al parecer que también van a poner otro candidato, excepto que surja también algún milagro de unidad de los que están apostando a Andrónico Rodríguez y el MAS como pacto de unidad. Excepto ese milagro podría haber dos. Pero si no fuese así,
también Arce candidateará por esa línea. Por lo tanto, ya hay dos. Ahora, nosotros como Movimiento Tercer Sistema, evidentemente hemos invitado a Andrónico Rodríguez. Ahora va a depender de él su aceptación o no. Si en caso que aceptara, ya habría tres. Entonces, lo que yo había propuesto, que había una necesidad de una unidad para reposicionarnos nuevamente y conjuncionar un candidato a base del proyecto nacional popular, al parecer que está cada vez más lejano. Entonces es una situación real. Ahora, en ese caso, estarían yendo más o menos tres fuerzas hasta el momento. Sector Evo, sector Arce, y nosotros que tenemos que presentar igual una participación en las elecciones, y habría tres de este proyecto nacional popular indígena. En ese sentido, evidentemente, se debilita el voto. En ese caso, sin duda, hay mayor probabilidad de que las de la oposición pueden estar por lo menos mejor posicionados, Bueno, ¿no? bueno, pero en ese Sí, campo de la oposición también hay problemas, ¿no? Hay dificultades, son gran cantidad de candidatos, precandidatos, en fin. Una consulta puntual, Félix. El momento de la inscripción de los partidos y frentes es el 18 de abril, es el plazo límite. no. En primer lugar, la convocatoria va a salir el 2 de abril, Ya. donde va a establecer los cronogramas. Ujú. Pero hay un cronograma que ha fijado el tribunal. El 18 de abril es la que tienen que inscribir las alianzas, es decir, la inscripción de partidos, ¿no? Entonces, los que van a ir en alianza o los que van a ir solo con su sigla propia, no candidatos. Ya. Interés de los partidos. Es el plazo límite el 18. Y hasta el 18 también cualquier partido puede presentar, inclusive los partidos que en este momento están recolectando firmas y se reconoce una semana antes o 2 días antes, incluso el Tribunal Supremo Electoral, esos partidos en inscripción, y si el tribunal saca una resolución, hasta ellos pueden ser habilitados hasta el 18 de abril. Eso sí está fijado. Después del 18 de abril hay otra fecha para inscribir candidatos, que también seguramente van a, ¿no?, establecer un plazo en el cronograma que van a publicar. Por lo tanto, una cosa es inscripción del partido, en ese caso el Frente para la Victoria se va a inscribir, y todos los partidos en alianza o como partidos se van a inscribir el 18 de abril, ¿no? Y a partir de eso ya sabemos exactamente qué partidos va a ir en alianza, Ujú. qué partidos va a ir solo, hasta ahí vamos a ver el 19. Y a partir de eso después, ¿qué Lo, candidatos a la presidencia y vicepresidencia van a inscribir? Que ya es la segunda etapa para ya tener definido y que la población ya va a saber quiénes son los candidatos que van a postular. bueno, La inscripción. Pero después de la inscripción, todavía hay una etapa donde el tribunal o los vocales van a evaluar, ¿no?, qué candidatos van a ser inhabilitados y qué candidatos van a ser habilitados. Ahí ya se va a saber si realmente el Evo va a ser admitido o denegado. mm, Y también vamos a saber quiénes van a ser los otros candidatos habilitados y inhabilitados. bueno, y a partir de ahí, claro, la carrera va a ser en serio, a partir del momento en el que sepamos cuáles son los candidatos para las próximas elecciones. Félix, muchísimas gracias por estos minutos con la red Herbol. Muchas gracias, Marcina, José Luis. Gracias. Hemos conversado con Félix Pazzi, él es líder del movimiento Tercer Sistema, haciendo un análisis primero por esto de
acuerdo que ha firmado Evo Morales con el Frente para la Victoria para las próximas elecciones, donde dice claramente que un punto es que el único candidato a la presidencia será Evo Morales. Aunque don Félix Pazzi nos decía que el Frente para la Victoria tiene que solucionar algunos temitas que han sido observados por el Tribunal Supremo Electoral, que considera que sí se pueden solucionar, y a partir de ahí sí se concreta ya esta alianza entre el sector de Evo Morales y el Frente para la Victoria de Eliseo Rodríguez.